colaboradoras y a las personas eh, que están aquí acompañándonos. Seguramente va a ser una muy buen rato que vamos a compartir. Bueno, Paulita, ¿quieres que me presente yo? Sí, Empezamos. claro. Cuéntanos un poquito más de tu labor. Bueno, 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 quiero presentarme ante todo como mujer, como caminante de esta tierra y de esta vida. Así me quiero presentar en principio antes de hablar de todos los otros recorridos que uno puede tener, ¿no? Soy una persona, una buscadora, una persona llena de preguntas, con algunas respuestas también. Bueno, yo, como lo decía acá Paula Andrea, me formé primero tuve una formación en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Libre, hace muchos años, y esa formación me llevó a tener 4 años y medio de Derecho y Ciencias Políticas, y después de eso pasé a formarme como filósofa en la Universidad Javeriana. Soy egresada de allí, y entre los libros y entre las formaciones académicas, la vida te va dictando otras cosas. Y eso fue lo que me pasó a mí también, ¿no? Empezaron muchísimas preguntas alrededor de lo que es ser mujer, de lo que es tener un cuerpo femenino, de las emociones, de qué estoy haciendo aquí en la vida, de cuál es el sentido de la existencia como buena filósofa. Y bueno, pues eso me llevó, ¿sí? Por caminos muy diversos a reconocer que hay otras formas de ver el mundo, hay otras formas de reconocer el cuerpo, hay otros conocimientos igualmente legítimos que han resguardado muchas cosas importantes para nuestra existencia como humanos. Y en ese conocimiento, en ese intercambio que tuve con distintas comunidades indígenas, con distintas personas, con distintas parteras, se fue tejiendo en mí, digamos, como el propósito de sentarme en ese oficio tan sagrado que es la partería para mí. Y bueno, les estoy hablando de un camino de más de 18 años en donde he estado buscando y he estado encontrando, ¿sí? Las maneras en que el arte de la partería, digamos que se asienta en un saber legendario y ancestral, ¿sabes? Entonces, el ánimo hoy de compartir con ustedes lo que se hace y cómo trabajamos desde Colombia, algunas parteras contemporáneas y parteras urbanas, es el ánimo de contarles esa experiencia, ese camino, cuáles son las conclusiones a qué nos ha llevado, ¿sí? Cómo nos hemos reinventado también. Y bueno, en este momento soy creadora del Instituto Maternarcer, que es un instituto en pro de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las familias. Hacemos acompañamiento en la gestación, parto, posparto y atendemos partos domiciliarios, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues quiero contarles un poco qué hacemos, desde dónde lo hacemos, porque hay muchas preguntas. Yo siento y celebro aquí con la iniciativa que ustedes tienen como estudiantes de medicina. Celebro estos puentes de comunicación que se están construyendo, porque a mí me parece que es muy importante que realmente construyamos esos puentes de comunicación, porque es posible que dentro de las instituciones hospitalarias, de las clínicas, los médicos desde sus supuestos no sepan nosotros qué es lo que hacemos, ¿sí? Y hemos tenido en la historia de nuestro ejercicio profesional, desafortunadamente, por parte de la clínica y desde los médicos, desde sus supuestos, ellos han proferido muchas aseveraciones en donde consideran que la partería es de riesgo, donde la partería es peligrosa, donde parir en casa es de mucho riesgo, donde la mujer y la familia pues puede entrar en un riesgo muy grande. Y digamos que estos puentes de comunicación nos van a ayudar muchísimo finalmente a entender y a comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo.
Entonces, pues les tengo una propuesta de trabajo para que nuestra conversación sea rica, sea poderosa, sea provechosa, y pues voy a desarrollar unas ideas fuerza, ¿sí? Y a partir de ahí, pues me encantaría que empezáramos el intercambio para que hablemos, para que ustedes también empiecen a preguntar, ¿sí? Porque así vamos a enriquecer pues mucho el diálogo, ¿no? Entonces mi propuesta es presentarles a ustedes en principio qué es la partería desde lo que yo siento, desde lo que lo he estudiado, desde la experiencia, y después de eso les voy a hablar un poco de la diferencia entre la obstetricia y la partería, ¿sí? Eh, de manera muy sucinta también, por supuesto, porque eso sería ahondar en un tema muy profundo, ¿sí? Y después contarles qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? En qué consiste el arte de la partería y por qué es posible parir en casa, por lo menos en el asunto Colombia, porque es bien importante que ustedes también entiendan que la partería en otros lugares del mundo también se desarrolla de manera profesional. Entonces, esa es la propuesta de trabajo que tengo. Y después de esta presentación, pues me gustaría mucho pues conversar con ustedes, que ustedes me cuenten desde esa formación que están haciendo, desde el saberse médicos, ¿sí? Cómo ven y cómo perciben la partería y cuáles son sus mayores dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa primera idea fuerza que quiero desarrollar es contarles qué es la partería. Y para hablar de la partería necesitamos hablarle de uno de los oficios más antiguos del mundo, ¿sí? La partería se remonta, ¿sí?, a la construcción de comunidad, a la construcción de las culturas, en donde los mismos comuneros, seres humanos, empezaron a construir saberes alrededor de eso tan especial y tan sagrado que era el nacimiento, la gestación, el parto y el nacimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes van a un libro de historia, se van a encontrar con que las parteras, de hecho, se relacionan con un oficio de mujer, ¿sí? Y es un oficio en principio de mujer porque son las mujeres las que paren y a partir de los partos y de la experiencia del parto pueden entregarle a otras mujeres lo que sintieron, lo que vivieron y qué es lo mejor para cada cosa, ¿no? Entonces, si hablamos de esa partería antigua, entonces vamos a darnos cuenta que las parteras son relacionadas como esas mujeres sabias que sostienen los saberes, ¿sí? Como su nombre lo indica, de la gestación, el parto y el posparto, ¿sí? Y son mujeres que han sostenido el parto tradicionalmente desde el conocimiento de plantas, desde el conocimiento de la gestación, de lo que significa el ciclo lunar en las mujeres, de la relación del sistema de ese cuerpo con otros sistemas, como es el sistema de la Tierra, como es el sistema estelar de la vida. Entonces, esas parteras antiguas, ancestrales, ¿sí?, empezaron a construir todo ese conocimiento y ese conocimiento que está allí, ¿sí?, ha viajado en el tiempo, ¿sí?, y ha construido, digamos, lo que yo considero que es el arte de la partería. A mí me parece muy importante también entender, ¿sí?, que la partería no es un asunto de una comunidad especial, llámese esa comunidad indígena o llámese una comunidad afro. Las parteras estaban en todas las comunidades, eran parte de los desarrollos que hace una cultura alrededor de cómo curar la enfermedad, cómo prevenir la enfermedad y cómo hacer posible que los bebés lleguen a este mundo sanos, ¿sí? Y cómo esa mujer se puede sostener en salud también, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay unas ciertas particularidades de las parterías de esas comunidades dependiendo de sus costumbres, ¿sí? Pero hay un mismo conocimiento que se sostiene, ¿sí? Que es a lo que yo le llamo esa transmisión de conocimiento al mundo contemporáneo, ¿no? Entonces,
tenemos que entender que el arte de la partería es distinto a la obstetricia, que esta es otra de las ideas fuerza que quiero pues compartir con ustedes, ¿no? Y para entender la diferencia entre la partería y la obstetricia, hay que entender esa especialización de la medicina o ese camino de la medicina que ha tomado recientemente en los últimos 250 años. Y es que la ciencia, ¿sí?, se especializó, ¿sí?, en términos de ver el cuerpo desde un punto de vista, ¿sí? Y ese camino de la ciencia ha llevado a la especialización de la medicina y de la obstetricia y ha considerado que los cuerpos, ¿sí?, pueden ser objeto de intervención y que la salud solamente es la ausencia de enfermedad. Y ahí considero yo, de manera pues muy radical, si ustedes me lo permiten, esa palabra sin tanta, con harta compasión, y es que la partería y la obstetricia se separan en el momento de la concepción de un cuerpo, ¿sí? Entender y construir los canales de comunicación entre la medicina y entre el arte de la partería implica que es la ciencia a la cual ustedes se circunscriben, amplíen sus fronteras y empiecen a concebir que los cuerpos, ¿sí?, y que la salud de un cuerpo no solamente depende de una combinación física y química, sino que los cuerpos también están tejidos con historias, con emociones, con perspectivas de mundo y con estilos de vida. Eso es muy importante en tenerlo en cuenta para poder diferenciar lo que es la partería de la obstetricia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, dentro de la partería, muchas de las cosas que nosotros hacemos como parteras es el arte de acompañar. Nosotros acompañamos la familia, nosotros estamos, de hecho, con las parejas y con las familias mucho antes de que se dé el parto. Nosotros establecemos una relación afectiva con ellos y esa relación afectiva que establecemos con ellos, ¿sí?, tiene el sentido de que esa familia confíe, ¿sí?, no solamente en la partera y en la persona que la va a atender, que eso ya es esencial, sino que confíen en un proceso que es natural y que sobre todo es involuntario, como es el proceso de parto. Nosotras las parteras lo que hacemos en gran parte es ayudar a que la familia reconozca, conozca, ¿sí?, que el parto es un evento íntimo, que es un evento natural y que el cuerpo pare involuntariamente, que el trabajo que hay que hacer es dejar parir. Ahora, en ese trabajo que nosotros hacemos, que significa el dejar parir, el que el cuerpo para por sí mismo, implica esa construcción, ese tejido que nosotros hacemos de a poquito, que sacamos las conversaciones con ellos, que empezamos a trabajar sobre los miedos, que empezamos a preguntar cómo fue el parto de esa mujer que va a parir, cómo fue su nacimiento, cuál es la relación con su madre, cuál es la relación con su padre, cuáles son los miedos que tiene esa mujer frente al parto, buscar la salud en términos de qué es lo que está comiendo, de qué se está nutriendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo con su compañero, ¿sí? Qué es la expectativa que tiene frente al parto para que esa mujer y esa familia se sientan confiados en un proceso involuntario como es el proceso de parto. Esa es, digamos, como la carne y uno de los grandes pilares en los que la partería se sienta, ¿no? En el hecho de confiar y de que las familias se empoderen, ¿sí?, a través del conocimiento y de la fisiología del nacimiento, ¿sí? Y por otra parte, sin querer involucrarme mucho en lo que es la obstetricia, porque ustedes son los que estudian esa rama como médicos, pero lo que yo he observado y lo que he experimentado es que en la obstetricia lo que se observa son, más que todo, y lo que se estudia son las patologías, cómo puede terminar un parto no de la mejor manera,
porque seguramente todas las personas que atendemos los partos, todos los ginecobstetras, todos los médicos quieren que salgan las cosas de la mejor manera. Pero la obstetricia, los estudios de los médicos se concentran en la patología de esa gestación, en la patología del parto y en la patología del posparto, más que en la fisiología del parto y del nacimiento. ¿Sí? Adicionalmente, la obstetricia no tiene la oportunidad, ¿sí? Como una rama de la medicina, de encontrar el vínculo con las familias, con la mujer. Desafortunadamente en nuestro sistema de salud, ¿sí? Las mujeres que van, ¿sí? A la IPS o a la prepagada donde los atienden, lo que hacen es entrar y revisar que todo esté bien desde el punto de vista anatómico y fisiológico, y no hay una conversación, no hay un tejido allí. Y adicionalmente la obstetricia considera que esto es una diferencia bien grande con respecto a la partería. La obstetricia considera que todos los procesos de parto se tienen que dar de igual manera. Entonces, digamos que son dos saberes. Yo quiero decirles aquí en este contexto que yo respeto profundamente el trabajo de los médicos, de los obstetras, ¿sí? Pero son dos caminos distintos y son dos caminos que consideran y que su punto de partida son distintos, ¿sí? Nosotros estamos hablando de contener, ¿sí? La salud sexual y reproductiva de esa mujer, contener la gestación, el parto y el posparto desde la emocionalidad, desde la confianza, desde el bienestar, desde procurar y el conocimiento profundo que nosotros tenemos de cómo se sostiene la salud. Y por otro lado está el camino de la obstetricia, que está preparándose casi siempre, casi el 100%, preparándose por si algo sale mal, ¿sabes? Son como dos miradas distintas en las cuales se entra a acompañar. Fíjate que la mirada que desarrollan los obstetras están pendientes de que algo falle para intervenir. Y bueno, eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero digamos que la obstetricia en ese camino no se detiene a pensar cómo es la fisiología del parto, pero sobre todo cómo puede empezar a considerar dentro de todo el esquema de los protocolos que los partos son distintos y que cada parto depende de la historia de esa mujer y depende también de la historia de esa familia, y que cada cuerpo también es una historia de vida. ¿Sí? Entonces, fíjense que, digamos que mi propósito no es de ninguna manera atacar, ni mucho menos criticar, sino que mi propuesta, desde lo que les vengo a compartir, es que ustedes observen los dos caminos que hay, y un camino es el de la partería y otro es el de la obstetricia, ¿sí? La idea es que construyamos, por supuesto, unos puentes de comunicación entre ambos, porque el mejor estado para acompañar a una familia es contar con un equipo integrativo en donde esté la partera, donde esté el médico, donde esté la dula, donde esté un equipo acompañando a esa familia, sobre todo acompañándole a uno de los momentos más importantes que tiene en su vida, que es el nacimiento de un hijo. Me parece que también vale la pena mencionar en esta propuesta de diferencia que tengo de lo que es la partería y la obstetricia, reconocer y admitir también el proceso de industrialización del parto y el nacimiento que se vive en el sistema de salud. Y eso es una realidad, porque ustedes no solamente son médicos, ¿sí? Muchas de ustedes también van a ser mamás el día de mañana o van a ser papás el día de mañana. Y eso va a significar que ustedes van a estar dentro de ese sistema, y esa industrialización del sistema de salud ha abonado al hecho de que este evento que es sagrado para la familia se convierta en un evento médico, ¿sí? Y que se convierta en un evento dentro de cientos eventos que se dan en una clínica. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la industrialización de la salud ha erosionado
una cierta relación que había otrora entre el que curaba, el que sanaba, el que atendía, ¿sí? Con respecto al que existe hoy, que es un médico que está sometido al protocolo y está sometido a los tiempos del sistema de salud. Y el sistema de salud y la industrialización de la salud te dice que una mujer tiene que parir en determinado tiempo y que si no ha parido en determinado tiempo, pues hay que intervenir de una manera más profunda y más dramática para hacer posible que el nacimiento se dé. Entonces, es invitarlos también a sentir, yo sé que es un poco sensible lo que le estoy diciendo a muchos de ustedes que son estudiantes de medicina, muchos de ellos están abandonando de hecho la reunión, porque son palabras, digamos, que pueden hacerlos caer en cuenta también de que estamos dentro de un sistema que no permite el vínculo del cuidado, no permite, ¿sí?, que las cosas se den de otra manera y no consideran, ¿sí?, que los cuerpos también entran en unos ciclos vitales y que cada cuerpo tiene una expresión de una manera distinta. La invitación siempre de parte mía será a que ustedes también sean abiertos de salud, abiertos de mente, ¿sí? Para que ustedes también reevalúen también sus prácticas y reevalúen también el sistema en el cual se encuentran. Porque hay que hacerlo, porque todos estamos buscando nuestra salud, todos estamos buscando nuestra felicidad, todos buscamos estar bien, todos buscamos estar... traer a nuestros hijos al mundo y saber que ellos están bien y que uno está bien, eso lo queremos todos, pero hay distintos caminos y ambos son completamente pues legítimos, ¿sí? Pero por supuesto yo desde la partería los invito a que se den la oportunidad, ¿sí? A que miren otras fronteras del cuerpo, otras maneras de sentir, otras maneras de ver, otras maneras de saber cómo es que se nace, ¿sí? Esta mañana, esta tarde, estaba yo precisamente con dos familias a las que ellos han planteado el parto en casa y han planteado el parto en casa no por la crisis del COVID, ni porque son personas que no estén formadas o porque sean ignorantes, de ninguna manera, como a veces los médicos señalan. Ellos han optado por un parto en casa, un parto domiciliario, porque es algo, es una decisión de vida desde su estilo de vida y desde lo que ellos quieren pararse y quieren saber cómo reciben a sus hijos en la vida. De hecho, las parejas que estoy atendiendo tienen doctorados, son políglotas, tienen unas formaciones bastante intelectuales, o personas de otros, digamos, como de otros recursos, porque a veces la partería, sabes, como que se relaciona con las personas que no saben, ¿sí? Y que van a la partería porque entonces no saben que hay un sistema de salud que los puede acoger. No, estas familias que en gran parte acompañamos muchos de las parteras urbanas y de las parteras contemporáneas, son familias que están convencidas que hay otra forma de nacer, otra forma de parir, otra forma de recibir a nuestros hijos. Ahora, y una de las cosas que yo hablaba con ellos, ¿sí? Que era muy importante establecerlo, era la importancia para nosotros como parteras urbanas y como parteras contemporáneas, el hecho de que ellos siguen siendo atendidos por el sistema de salud y ellos siguen contando con la atención, ¿sí? De la medicina, y en la medida en que todo está bien, en la medida en que estamos frente a gestaciones saludables, podemos plantear efectivamente los partos en casa, ¿sí? Nosotras las parteras no somos remedios de médicos, nosotros no hacemos cesáreas en las cocinas, ¿sí? Nosotros no estamos jugando como muchas veces nos dicen desafortunadamente. Hay un conocimiento profundo, ¿sí?, de la fisiología del nacimiento, hay una capacidad y una posibilidad que tenemos las parteras y que tenemos las dulas también, que es algo que se llama presencia. Y es estar acompañando a la familia, ¿sí? Tanto en la gestación como en el parto, como en el posparto. Bueno, quiero contarles un poco de cómo funcionamos las parteras contemporáneas.
desde Colombia, porque sé que hay otras personas que están en otras partes del mundo. Y bueno, queremos contarles que nosotros recibimos o atendemos a las familias más o menos desde una semana 30, 28, inclusive vienen familias desde muy temprano cuando están gestando y están en su semana 14 de gestación, están en su semana 18 de gestación y ellos se vinculan con el equipo que nosotros tenemos porque las parteras contemporáneas casi siempre trabajamos en equipo, ¿sí? No es solamente una partera la que atiende el parto y todo el proceso, sino que atendemos en equipo. Y bueno, toda la gestación está en miras de sostener la salud, ¿sí? Y para nosotros sostener la salud depende de que esa mujer esté tranquila, esté confiada en su cuerpo y sepa, ¿sí? Desde la mente también, pero también desde su cuerpo. Bueno, ahí están conversando y ahí están hablando. Bueno, les estaba diciendo que nosotros acompañamos y sostenemos la salud. Nosotros les damos unas pautas de nutrición, cuál es el énfasis en las comidas que tienen que hacer, trabajamos sobre las posiciones, trabajamos sobre las respiraciones, trabajamos sobre la historia personal, trabajamos sobre la historia de vida, trabajamos sobre los deseos y las expectativas de esa mujer, de ese hombre. Y en paralelo a ese acompañamiento que nosotros hacemos, ¿sí? También ellas están acudiendo a su médico tratante, a su ginecobstetra, y ahí, sí, muy subrepticiamente, digo yo, nosotras las parteras también vamos revisando exámenes, vamos revisando también cómo se da, cómo están las ecografías, también palpamos al bebé, también nosotras trabajamos con algunas técnicas que tenemos, trabajamos mucho el masaje, trabajamos la respiración, trabajamos el descanso, ¿sí? Y allí en ese tejido, ¿sí? Que se hace en la gestación, se construyen muchas cosas desde el equipo. Y bueno, digamos que en el momento en que ya lleguen los primeros síntomas, ¿sí? Y las primeras señales mejor, la palabra, cuando ya lleguen las primeras señales de que el parto ha comenzado, las familias están muy tranquilas porque previamente en la gestación nosotros hemos trabajado muchísimo sobre la fisiología del nacimiento, de tal suerte que cuando ellos empiezan con sus primeras contracciones, ellos pueden diferenciar si están en un preparto, si están en un parto activo, ellos pueden diferenciar si salió un tapón mucoso o efectivamente rompieron membranas, ¿sí? Porque ellos han estado preparándose como en una empresa, como cualquier persona cuando dice, bueno, quiero llegar allá, ellos de la misma manera en como alguien prepara llegar a un punto, de la misma manera nosotros los acompañamos a que ellos tengan los mejores conocimientos y tengan la mejor información para hacer de su cuerpo una decisión, ¿sí? Una decisión a respetar. Entonces, pues bueno, pues cuando llegan las primeras señales de parto, ellos ya saben, inclusive muchos se quedan en la intimidad de su hogar, ¿sí? Inclusive nosotras, las dulas, las parteras, les preguntamos a ellos si quieren que nosotros vayamos ya y muchos de ellos dicen, no, nosotros estamos aquí respirando las contracciones, estamos tranquilos, vamos a caminar, vamos a tomar líquidos, acabamos de desayunar, nos acabamos de hacer una sopita, estamos felices, ¿sí? Porque empieza la fiesta del nacimiento, que eso es otra de las cosas maravillosas que pasa en este ejercicio y en este cuidado desde la partería. Y es que el nacimiento de alguien y el parto de alguien, de una mujer, es una celebración, ¿sí? No es el miedo de qué va a pasar, sino que ellos ya han estado caminando con mucha seguridad lo que puede estar pasando. Chicos, al parecer estamos teniendo como problemas, entonces pues vamos a ver si volvemos a contactarnos con Aleja, ¿vale?
por acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, Hola, sí, Aleja. Aleja. Perdón, es que acá Sí, se va mucho, mucho. ya te estaban preguntando por acá. Bueno, entonces Bueno, retomo. Aleja, pues ya que pues, hicimos como un cortecito acá por el chat, te hacen una pregunta y es si Yo alguna tengo vez, varias preguntas también que me han hecho ya por el Drive. pues si quieres, hacemos Bueno, como un pequeño corte para responder unas preguntas y continuamos o qué te parece o si las demos para el final o... Es que pues sí. como estaba Me ahí. gustaría que me dejaran terminar como una de las ideas fuerza que viene, que es el momento del parto y el trabajo que hacemos nosotras las parteras. Y ahí empezamos con las preguntas, porque seguramente las preguntas nos van a llevar a lugares distintos. ¿Les parece? Ah, dale. Perfecto. Claro, es muy importante entender que cuando nosotros llegamos a casa, llegamos a un lugar seguro. Yo quiero que ustedes sean cada vez más conscientes que el riesgo de infección en una casa es mucho menor que en el de una clínica y un hospital, porque esa es una de las aseveraciones a veces que nos hacen desde la medicina, desde la percepción clínica de la atención de partos, ¿no? Y pues bueno, las bacterias que hay en casa, pues son bacterias que ya están nosotros decimos armonizadas con nuestro cuerpo, ¿sí? Y sin embargo, nosotros tenemos una asepsia, ¿sí? Dentro de todo el trabajo que hacemos, por supuesto nos lavamos las manos, por supuesto previamente le pedimos a las familias que hayan limpiado muy bien el lugar del nacimiento. Nosotras también contamos con piscinas de nacimiento, a veces las personas quieren tener partos en el agua y eso también nosotros podemos proveerlo. Y podemos proveerlo porque también nos certificamos, así como con parteras ya especializadas en este tipo de nacimiento y sabemos lo que significa atender un parto en agua. Entonces, el llegar a la casa, el llegar a esa celebración, a esa fiesta, implica, y esto es muy importante, la gente creería que eso es menor, pero es encontrarnos en un parto con movimiento, chicas y chicos, ¿sí? Que eso es una de las cosas también y una de las grandes diferencias que tenemos con la obstetricia, ¿sí? La mujer no está acostada, la mujer está caminando sus contracciones, está en distintas posiciones, está también en su casa, se siente segura y sobre todo está con su compañero y está con personas, ¿sí? Que pueden y que estamos suficientemente formadas para acompañar lo que significa un proceso de parto. Y un proceso de parto es también vivir las distintas emociones, es contener el dolor propio del parto. El dolor no es sufrimiento, que eso es muy importante también entenderlo. El dolor es un acontecimiento, ¿sí? Si ustedes quieren, físico, mental, ¿sí? Y psíquico de las personas, y hay una ruta para contener eso. Y el parto, ¿sí? Contiene dolor, sí, porque el dolor se requiere en un parto para que haya presencia y para que haya concentración. Pero no solamente hay dolor, también hay risa, también hay placer, también hay momentos de silencio en donde las mujeres están resolviendo muchas cosas de sus vidas allí adentro en su alma y en su corazón que les permite, ¿sí? que traer al bebé o a la pequeña al mundo. Entonces, otra de las cosas bien importantes que quiero compartir con los estudiantes de medicina es que nosotros apoyamos el parto en movimiento. Nosotros conocemos de la biomecánica, de la pelvis, sabemos cuándo es posible que una mujer esté en 4, cuándo necesitamos hacer una rotación externa de fémur, una rotación interna de fémur. Los partos acostados son partos muy complejos, son partos en donde las mujeres empiezan a sentir ahí sí el sufrimiento. La posición de litotomía, la posición tumbada no es la mejor posición para parir ni para recibir las contracciones. Y eso hace una gran diferencia en el momento de atender el parto, ¿sí? Y bueno, nosotros
estamos allí, reconocemos el parto también por sus distintas fases. Como hay algo que también nosotros traemos, que es la presencia, a partir de esa presencia hemos podido aprender muchísimo de cómo una mujer sentirla cuando está en dilatación 4, cuando está en dilatación 7 o en dilatación 8, ¿sí? No hay que hacer tanto tacto, no hay que verificar tanto a través del tacto. El mismo comportamiento, el mismo gemido de las mujeres, la misma frecuencia de las contracciones, la duración de las contracciones, la sensación de dónde empieza a sentir pujo, nos hace saber que ese bebé también está bajando, ¿sí? Y, por supuesto, nosotros en esa atención estamos tomando los signos vitales también de mamá y de bebé. No son unos signos vitales que se tomen todo el tiempo. Por ejemplo, la fetocardia se toma con Doppler en la gran mayoría de las parteras urbanas. Lo que hacemos es tomarlo y lo hacemos cada tanto tiempo y seguimos que la mujer, pedimos que la mujer o insistimos o procuramos que la mujer, digamos, siga allí trabajando, porque el parto, pues, digamos, porque el cuerpo sabe parir, es lo que quiero decir. Y bueno, ese dejar parir, ese acompañar, es una de las cosas que son, digamos, de las cosas más importantes y de la medicina más importante que tiene la partería para atender partos, ¿no? Para acompañar ese proceso. También tenemos distintas herramientas que seguramente vamos a hablar de esas herramientas en este momento, en cuando empiecen las preguntas, y el momento del parto también, cuando la mujer ya quiere empezar a empujar, cuando la mujer ve que su bebé ya va a llegar, es la hora para que ellos entren en la piscina de nacimiento, que son piscinas traídas de otros lugares del mundo, especialmente de Canadá, ¿sí? Son piscinas profesionales de nacimiento. En ese momento pueden entrar en la piscina, o cuando la familia ha decidido que efectivamente el parto no es en una piscina de nacimiento, pues esa mujer puede escoger cómo va a parir. A veces puede parir en 4, a veces en la cama de lado, ¿sí? A veces en cuclillas, ¿sí? Y nosotras estamos alrededor ahí acompañándolas, y por supuesto mi posición de partera es en el suelo, arrodillada en 4, esperando que ella esté cómoda y no yo. ¿Sí? Por supuesto, yo busco mi comodidad para poder observar, y somos unas grandes observadoras allí. Otra de las cosas ahí que pasa es que nosotros dejamos que el bebé nazca, ¿sí? El bebé hace una rotación, esa rotación en la gran mayoría de los obstetras, esa rotación ellos lo hacen con la mano, nosotros vemos que no hay necesidad. A veces estamos chequeando si trae un cordón umbilical alrededor del cuello y estamos chequeando, pero hacemos todo lo posible para que el bebé rote por sí mismo, esperamos. Eso es uno de los grandes secretos también de la partería, saber esperar sin miedo, saber esperar con la tranquilidad, saber y confiar en la vida. Y bueno, digamos que después de que ese bebé nace, lo más importante para nosotros es esa hora sagrada, ¿sí? En que la mamá, el bebé y ese padre se conectan, ¿sí? Inmediatamente hacemos posible el amamantamiento inmediato, hacemos posible que ese corazón deje de latir, esperamos a que la placenta salga, estamos allí cuidando con las herramientas desde la partería que todo vaya bien. Y de las cosas más importantes que hacemos es que la mamá esté tranquila, esté en su casa, ¿sí? Celebrando la vida. Entonces, pues ahí quería como terminar eso antes de las preguntas. Soy toda oídos con las preguntas que me puedan hacer. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera, que es como pues más concisa, creo, nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre partera y dula? Gracias por esa pregunta. Mira, la partera o la partería, porque efectivamente también hay hombres parteros. En Colombia contamos con hombres parteros y en todas partes del mundo. De hecho, para mí uno de los grandes parteros que hay en el mundo se llama Michel Odent, que es primero ginecobstetra y después se convirtió en partero. Es un hombre francés que le ha abierto mucho el camino a la partería.
Quiero decirles que la partería es este trabajo y es ese oficio ancestral, ¿sí? Que tiene conocimientos técnicos, ¿sí? Y no solamente conocimientos técnicos, sino hace propio de unos conocimientos desde la sabiduría en la gestación, parto, posparto. Las parteras tenemos la suficiencia técnica, es lo que quiero decir, para recibir un parto en salud, por supuesto, ¿sí? Bien sea en un domicilio o bien sea en una casa de partos. Las dulas son acompañantes del proceso. Como les decía hace poco, nosotros apostamos por los partos integrativos, apostamos por los colectivos, apostamos por las mujeres atendiendo mujeres, y las dulas cumplen la función primordial de ser las que proveen medidas de confort, son las mujeres que acompañan en la respiración, son las mujeres que están ahí en su presencia, en un cuidado muy bello, en un tejido muy, muy, muy tierno, que están ahí haciendo el acompañamiento, abrazando a la mamá, impulsándola a que puede un poco más y que ya le falta poco para ver a su hijo. Entonces, las dulas hacen ese acompañamiento emocional y ellas proveen medidas de confort también a lo largo de toda la gestación del parto y el posparto. Pero los que tenemos los conocimientos, los que nos asumimos como parteras, tenemos el conocimiento técnico para asumir un parto. Bueno, otra pregunta que nos han hecho varias veces por medio del Drive es ¿cómo manejan una complicación obstétrica? Si bien pues ya nos has mencionado el hecho de que normalmente se atienden en casa, pues partos que sean sanos, que previamente no tengan ninguna patología, pues algunas veces es inminente las complicaciones en el momento del parto. Entonces, de pronto, alguna experiencia que nos quieras contar de cómo han manejado alguna de ellas. Sí, digamos que acá hay que entender varias cosas, ¿no? Es por qué llegamos primero a esa complicación, ¿no? Es muy importante entender aquí que a mayor intervención, ¿sí? Mayor riesgo de complicaciones. Antes de empezar a contarles a ustedes cómo atendemos los riesgos o las complicaciones, como lo llaman, ¿sí? Un parto, en la medida en que es mayor intervenido, hay mayor riesgo de complicación. Entonces, ahí hay que reconocer desde la partería que cuando nosotros no intervenimos, sino que acompañamos, el riesgo de una complicación en un parto domiciliario es menor. Claro, nosotros hemos tenido, y cuando hablo de nosotros hablo del equipo con el que he trabajado, hemos tenido retenciones placentarias, por ejemplo, ¿sí? Se ha tenido también una atonía uterina también. Y también hemos tenido una baja de un descenso en la fetocardia en el momento antes del parto. En Colombia lo que nosotros hacemos es que cuando esas complicaciones, como nosotros lo llamamos o como ustedes lo llaman, cuando esas complicaciones no se pueden resolver, ¿sí? Con las herramientas que tiene la partería, porque para cada cosa tenemos un trabajo, bien sea desde la fitoterapia, bien sea desde el trabajo del movimiento de la misma madre, desde otro tipo de cosas. Cuando no se pueden resolver en casa, nosotros planteamos un traslado. Y digamos que los traslados es una de las cosas que queremos y que nosotras estamos caminando como parteras, porque queremos que los traslados sean traslados mucho más amables. Desafortunadamente, y este es a nivel Colombia, los traslados están, cargados de todo un castigo institucional cuando se llega a la clínica y los proveedores de salud se enteran de que nosotros estábamos con un parto en casa, ¿sí? Entonces, como pasa en otros lados del mundo, me refiero, por ejemplo, a Holanda. En Holanda, en un gran grueso de la población, casi el 80% de las mujeres paren en casa. Eso quiero que ustedes lo sepan también. Y la institución y el sistema de salud sabe que la partera está atendiendo en ese momento un parto y que si se requiere, ¿sí? Efectivamente un traslado, toda la red institucional y del sistema de salud está pendiente para recibir esa complicación,
¿sí? Desafortunadamente pasa aquí en Colombia que no, que una complicación en un parto en casa se convierte también en un castigo a la partera y en un castigo a la familia. Y como todos ustedes saben, se puede presentar una complicación. Recientemente nosotros estamos pudiendo tener en la maleta de partera, estamos pudiendo adquirir eh, Estamos pudiendo adquirir, por ejemplo, oxitocina sintética que nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? En el trabajo, por ejemplo, de una atonía uterina o en el trabajo de que una placenta no salga, ¿sí? Y ya, digamos, se abrió la posibilidad de acceder a ese medicamento que nos puede ayudar en el momento del posparto inmediato. Los otros tipos de emergencias, como por ejemplo el descenso de una fetocardia o inclusive la salida de una placenta, pues digamos que nos trasladamos, pero también quiero que ustedes sepan que nosotros esperamos a que la placenta salga. Y ustedes se pueden asustar mucho con todo el tiempo que podemos esperar a que una placenta salga, ¿no? Son otras visiones y son otros conocimientos, ¿sí? Nosotros cuando vemos que una placenta se está demorando, hacemos que la mamá se ponga en cuclillas, ponemos mucho calor, ¿sí? Y siempre y cuando esa placenta pues se haya desprendido del útero y esté en el canal de parto, bueno, ¿sí? Pues digamos que nosotros podemos esperar, ¿sí? Y allí fomentamos la lactancia, el amamantamiento, el calor, ¿sí? Mientras la placenta pueda salir. Cuando nos encontramos con una placenta retenida por muchísimo tiempo, pues obviamente decidimos trasladarnos, ¿no? Y así, digamos que podemos hablar pues de muchos casos puntuales, pero digamos que lo que más me interesa que quede después de esta pregunta es que a mayor intervención hay mayor complicación, ¿sí? Y eso es lo que nosotros evitamos en un momento de un parto domiciliario, ¿sí? Las intervenciones. Dejamos que el cuerpo para y nosotros estamos conteniendo la salud de ese nacimiento y de ese parto. No sé si les pude atender las dudas. ¿Qué otra pregunta tienen, Paulita? Bueno, varias personas nos han preguntado que si de pronto hay como algún documento, alguna guía, un libro base, de pronto en el que nos pueda servir de apoyo a los estudiantes de medicina, que creemos de pronto que el parto debe ser más humanizado y estamos totalmente de acuerdo. A pesar de que sea institucionalizado quizás por X o Y motivo, que sea humanizado dentro de las mismas instituciones, de pronto que nos puedas compartir algo de bibliografía, por llamarlo de esa Claro manera. que sí. Claro que sí. Sí, hay muchos documentos. El doctor Michel Oden, del que les estoy mencionando por segunda vez, él tiene una gran biblioteca con respecto, él se ha dedicado a escribir, ¿sí? Uno de los libros que más me gusta, o es uno que tengo acá que se llama El parto renacido, y él explica, digamos, como todo lo que está haciendo en su centro de nacimiento en Francia, que está allí desde 1963 y explica muchísimo, muchas cosas. Y sé que muchos amigos míos y amigas mías médicas están consultándolo, ¿no? Pero también tenemos a la partera Benena Schmidt, que también ha trabajado un libro maravilloso que se llama Parto en Movimiento, en donde ella explica toda la biomecánica del cuerpo de una mujer pariendo y cómo el movimiento puede ser un recurso maravilloso para el descenso del bebé y para la continuación con la dilatación de una madre. Y así puedo pasarles varias bibliografías. Hay un libro maravilloso que las parteras queremos muchísimo, que se llama La partería espiritual, de una partera maravillosa norteamericana que se llama Ina May Gasky, y ella nos puede también ayudar muchísimo como a entender y a comprender esto. Pero déjame, digamos, aprovecharme un poquito de esa palabra que utilizaste que se llama parto humanizado y parto respetado, y voy a aprovechar esa palabrita porque tenemos que empezar a entender la diferencia entre un parto humanizado y un parto respetado.
Y es muy importante ustedes como futuros médicos que sepan que el concepto de humanización es como si nosotros no estuviéramos haciendo las cosas humanamente, ¿sí? Es como si las pudiéramos hacer menos crueles, ¿sí? El concepto de humanidad implica que algo es cruel y que tenemos que volverlo humano, ¿sí? Y digamos que se ha usado mucho en digamos, en este nuevo boom del parto humanizado en el mundo, y se ha dedicado mucho el parto humanizado a digamos, como dejar de hacer lo que hacen los hospitales, es decir, un parto humanizado a grandes rasgos se dedica como a que entre el papá, ¿sí? A no cortar el cordón, sino hasta después que deje este cordón de latir, a la posibilidad de entregarle la placenta a las familias, ¿sí? Pero digamos que un parto respetado, y aquí me parece muy importante decirlo, es porque estamos en la Semana Mundial, el 17 de mayo arrancamos la Semana Mundial del Parto Respetado, y una de las definiciones con las que yo me caso en el parto respetado es que el parto respetado tiene que proteger y tiene que respetar, como su nombre lo indica, los estilos de vida. Y las decisiones de las familias también, y los estilos de vida de esas familias. Entonces, si nos ahondamos y si efectivamente pensamos en la posible transformación desde las instituciones médicas para hacer mejores los nacimientos, necesitamos también un cambio desde el pensamiento, desde las instituciones, inclusive político. Se tienen que modificar las clínicas, tenemos que ver a las mujeres pariendo en movimiento, tenemos que empezar a enseñarle a los ginecobstetras, ustedes me perdonarán porque sé que ustedes dicen, ¿qué le van a enseñar a un ginecobstetra? Pero podemos mostrarles cosas distintas, como que puede empezar a agacharse para ver a la mamá, puede quedarse allí para observar mejor, puede esperar, saber que una dilatación 10 no necesariamente es un parto inminente, empezar a considerar otra fase del nacimiento que es el descenso, que es después de la dilatación 10, saber esperar, saber chequear, ¿sí? Los latidos de ese corazón en el momento en que está en ese canal, saber y ampliar las horas y el tiempo para que ese bebé pueda bajar y pueda descender, ¿sabes? Es muy importante entender que el parto humanizado no es solamente hacer o incorporar cosas pequeñas en los hospitales, sino que es una modificación profunda y radical al interior de nuestras instituciones, con los proveedores de salud, pero sobre todo la educación materna y paterna para las familias y para todas las personas, ¿sí? Es increíble, ¿sí? Que en los colegios, no sé si eso todavía está pasando, pero en los colegios la salud sexual y reproductiva se dedica solamente al uso del condón y de los anticonceptivos, ¿sí? Y procuran, ¿sí? No enseñarle a las mujeres o a los hombres cómo es que se nace, cuál es la fisiología del nacimiento, qué significa maternar, qué significa amamantar, qué es lo que está allí, porque creen que a los adolescentes les podemos estar promoviendo unas gestaciones prematuras. ¿Ves? Entonces, pensar en un parto respetado, pensar en un parto, no, a mí no me gusta llamarlo humanizado, me gusta llamarlo más parto libre, pero eso no es el punto acá, llamémoslo respetado, pero un parto respetado necesita una transformación de la sociedad, necesita atravesarse por la educación, por las instituciones, por una política, ¿sí? Y donde todos estemos conteniendo uno de los acontecimientos más importantes que tenemos, que es el nacimiento de un nuevo ser humano en el mundo. Y para eso necesitamos reformar muchas cosas, necesitamos inversión, se necesita dinero, las clínicas tienen que reformar sus centros de nacimiento, de hecho tenemos que empezar a construir centros de nacimiento, separar el nacimiento de la enfermedad, ¿sí? Construir lugares distintos al otro lado donde hayan otras dinámicas, ¿sí? En donde las mujeres puedan caminar, puedan llorar, puedan reírse, puedan estar con sus compañeros. Sí, efectivamente necesitamos espacios para la vida. Entonces, es muy importante saber que el parto respetado o el parto humanizado no se refiere a ahora puedes entrar el papá y ahora puedes cortar el cordón, porque seguimos siendo convidados de piedra a uno de los acontecimientos que nos compete a todos, que es la vida. Es algo muy importante que todos empecemos a asumir la vida y vivir la vida y ya dejar de tener tanto miedo.
porque pareciera que todas las cosas que hacemos es por miedo a la vida y no para vivir la vida. Ahí hay una gran diferencia. Perdóneme la pasión. No sé si tienes otra pregunta. Listo. Tenemos una pregunta y es que hablan de la adaptación neonatal, que si la manejan, cómo se maneja en los protocolos hospitalarios o si tienen un protocolo como distinto del manejo, aparte pues de la lactancia materna temprana. Sí, hay una cosa que el doctor Michel Oden, yo estoy hablando mucho del doctor Michel Oden porque para mí es la oportunidad de que un médico les hable a otros médicos. ¿Ves? Por eso respeto mucho su trabajo, lo he leído, lo he estudiado, sí, siempre hablo de él, pero a mí me parece muy importante que ustedes lo lean porque es un médico hablándole a otros médicos. Él es médico ginecobstetra. Y él habla en su libro de Parto Renacido de la hora sagrada. ¿Sí? Nosotros podemos hacer, ¿sí?, una examinación, unos exámenes de Apgar solamente observando, tocando de a poco al bebé, pero que el bebé esté en el pecho, en el calor de su mamá, procurando el amamantamiento, ¿sí? Para nosotros es lo más importante y eso redunda en la salud de toda la familia. Los exámenes como del peso, de la talla, de los exámenes que hacemos de los reflejos del bebé, de las medidas de su cráneo, eso lo podemos esperar inclusive hasta el otro día, ¿sí? Hay estudios en donde dice que no es efectivamente importante saber cuánto mide un bebé, porque recién nace tiene una medida y después al otro día puede tener otra medida porque ellos salen encogiditos y ellos se van despertando también y sus músculos van ahí expandiéndose a medida que crecen. Tampoco que lo que pesa, a menos que sea un bebé muy pequeño, por supuesto, nosotros miramos a ver qué peso tiene, pero ese peso también puede esperar hasta el otro día inclusive, y al otro día nosotros estamos allí, ¿sabes? Nosotros hacemos una orientación, un acompañamiento también tardío. Nosotros llevamos 4 días seguidos visitándolos, mirando a ver cómo está la familia, cómo podemos apoyarlos. Pero las cosas así básicas, necesarias que se hacen, como que el bebé está bien junto con su mamá, tiene un poder de succión que nos puede dar a nosotros muchas luces con respecto a su estado de salud. También la temperatura del bebé también nos muestra su salud. En ese momento sabemos que ellos están bien. Cosas como exámenes, por ejemplo, la hemoclasificación que se necesita, algunos exámenes se pueden hacer de manera tardía y ahí nosotros nos apoyamos en los distintos laboratorios clínicos para hacer ese tipo de exámenes. Y en ese sentido también les decimos a las familias y les sugerimos que haya un médico pediatra que vaya al 3.º o 4.º día a visitarlos y a revisar que el bebé esté bien, ¿sí? Pero esta examinación básica que nos muestra que un bebé está bien, pues efectivamente lo hacemos allí, en medio de esa hora sagrada y en medio de ese piel a piel que es tan importante y que está tan estudiado científicamente de lo que pasa con el bebé y con la mamá en torno a su salud. Bueno, hay una pregunta que siento que es un poco controversial. Antes de pronto continuar con otras, esta la mandaron ya hace rato, pero quería dejarla como ya cerca al final. Y es, ¿cómo es la relación entre la interrupción del embarazo y la partería? Wow, sí, es bastante controversial. Yo creo que ahí uno no puede hablar de la partería sino que hay que hablar de las parteras, ¿no? Cada partera toma una decisión con respecto a cómo se para frente a la interrupción de la gestación, ¿sabes? Allí no podemos hablar de que la partería hace esto, sino que ahí tenemos que hablar con la partera cómo se para allí, ¿no? Digamos que en mi trabajo de partera lo que yo he hecho es acompañar emocionalmente, ¿sí? La decisión de la madre después de que ella se practica, digamos, como una interrupción o se practica un aborto, como se dice, ¿no? Yo respeto profundamente las decisiones de las mujeres, ¿sí? Cada cual toma sus decisiones y va en correspondencia. Sin embargo, no me involucro con la decisión. ¿Sí?
por las creencias que tengo en términos de mi espiritualidad. Me involucro en esa decisión. Lo que hago es acompañar después, ¿sí?, la recuperación de ese cuerpo, ayudándola con algunas plantas, con baños de ciento, con el cierre de cuarentena, ¿sí?, y digamos como ayudándole a que ella ponga en un lugar en su vida y en su alma la decisión que tomó. Vale, muchas gracias. Esa respuesta creo que ha sido muy buena. Eh, Quiero agradecerles aquí como un pequeño paréntesis. Muchos creo que han sido hombres, han preguntado, pues ya tú lo contestaste, pero me pareció muy curioso dentro de toda la información y de las preguntas, mucha gente preguntando si hombres pueden ser parteros, ¿no? Pero Eh, claro, por supuesto. Claro que sí, hay muy buenos parteros, hombres, muy buenos. Ellos Y realmente, también pues, que tenemos chicos de estudiantes de enfermería y enfermeros dentro de los que están acompañando la charla y creo que es súper importante porque pues ellos hacen parte de nuestro equipo de trabajo en una institución y claro. pues fantástico que todos quieran aprender de este tipo de cosas. Hay otra Pau, pregunta por acá. Dime, Steph. pues por acá había una pregunta sobre cuál era el papel del padre durante el parto y ya en el posparto. Qué maravilla de pregunta, gracias, Stephanie. Gracias por esa O sea que pregunta, tocamos el tema. porque uno empieza a hablar y hay muchas cosas que se le quedan a uno ahí, porque esto es para, pues yo llevo 18 años hablando de esto y creo que hasta ahora estoy empezando. Pues miren, hay una de las cosas maravillosas que está pasando en este momento, en este cambio de paradigma, ¿sí? Y que sabemos que es un cambio de paradigma porque efectivamente nuestras prácticas de salud están cambiando. El hecho de que acá en este momento hayan enfermeros, médicos futuros, enfermeros futuros, escuchando una partera significa que algo está cambiando en términos de nuestra época. Y uno de los cambios más maravillosos que hay es el hecho de que el hombre está asumiendo el maternar. Eso es revolucionario, no hay ningún antecedente histórico en donde eso haya pasado. ¿Sí? Tal vez en algunas culturas indígenas muy precisas el hombre era preparado, estaba preparado para atender partos y estaba preparado para atender el parto de su esposa, de su compañera, ¿sí? Pero de manera excepcional. El hombre en esta nueva época, y esa es una de las razones por las cuales también se está, digamos que el parto domiciliario imponiendo, en el buen sentido de la palabra, es la participación del hombre. El hombre pare con la mujer, el hombre está allí, es como un dulo, él es el que la abraza, con ellos son los que cantan. Además, recordemos que, o recordemos no, porque de pronto no lo saben, pero el parto es un evento sexual e íntimo de la pareja, ¿sí? Eso hace parte de eso, no es un evento médico como a veces se quiere ver. Sobre todo, puede ser un evento médico en ciertas circunstancias, pero sobre todo es un evento sexual e íntimo. De las hormonas que se generan en el mismo momento en que hacemos el amor con nuestros compañeros, son las mismas hormonas que se generan en el momento del parto. ¿Sí? Entre mayor intimidad hay, entre más abrazos, más besos, más caricias que hay mientras una familia está pariendo, efectivamente esa mujer, ¿sí?, puede generar mayor oxitocina y puede tener un parto mucho más tranquilo, más suave, porque está acompañada de quien está allí, ¿sí? Y de quien asumió también esa manera de maternar o de paternar, para llamarlo así, para no extendernos en otro concepto. Entonces, una de las cosas bien lindas es la participación del padre y ustedes se sorprenderían, ¿sí? Esos nuevos hombres, esos nuevos padres que están allí, ¿sí? Pendientes de la gestación, van a los talleres, son los que más preguntan qué tienen que hacer, qué es lo que le tienen que dar a sus compañeras. En el posparto nos ayudan plenamente con toda la fitoterapia, que quiero decir, con todas las plantas que nosotros entregamos, con los masajes. En el parto es un dulo más, es el que está abrazando, el que está allí, y en muchas ocasiones, es el hombre el que recibe a su hijo, ¿sí? Y la partera se hace atrás, ¿sí? Para cuidar que todo esté bien, pero están allí los dos siendo protagonistas y eso está cambiando la vida de las personas, está cambiando la vida de las familias, de cómo se está relacionando el hombre y la mujer. Miren,
Yo a lo largo de todos estos años he visto en muchas oportunidades cómo el presenciar el parto de su hijo le ha cambiado radicalmente la historia a ese hombre. ¿Sí? Son hombres distintos, son hombres que se relacionan con sus compañeras de una manera distinta, son hombres que se relacionan con sus hijos y son hombres que se relacionan consigo mismo distintos, en donde respetan su femenino, en donde saben que su masculino no es la imposición, sino la cooperación. Entonces, en estos nuevos tiempos, ¿sí? Sí, así es. En estos nuevos tiempos, ¿sí? El hombre hace parte y es protagonista, no es un convidado de piedra, ¿sí? Ellos están en el proceso sagrado del nacimiento. Bueno, otra pregunta que nos hacen es si se necesita algún tipo de certificación o dónde se puede estudiar partería y como qué limitaciones o qué reglamentación hay a nivel colombiano sobre. Sí, qué buenas preguntas están haciendo, oye. Pues mira, en Colombia, voy a hablar solamente del caso Colombia porque digamos que hay unas escuelas de partería y hay distintas maneras de formarse como partera, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que en otras partes del mundo la partería es una profesión, es decir, es parte de las posibilidades en una universidad, ¿sí? Es la partería y la obstetricia en muchas partes, en Francia, en Canadá, hay colegios de parteras también, o de parteros, y esa es una clase de partería. Hay otra partería que es la partería tradicional, que es, digamos, el aprendizaje, se hace a través de una maestra, ¿sí? Y esa maestra o bien puede ser la mamá, ¿sí? Que entrega a sus hijas la partería, es decir, va de mamá a hija, de abuela a mamá a hija, es una tradición, ¿sí? Y es una tradición cultural, y esa es otra manera de entregar el arte de la partería. Y estamos nosotras también, que somos las parteras urbanas en el caso Colombia, o las parteras contemporáneas, que aprendemos, ¿sí? De distintas maneras aprendemos y bebemos tanto de la medicina como no solamente de la medicina convencional, sino que aprendemos de la medicina china, de la medicina ayurveda y aprendemos con otra partera atendiendo partos desde la práctica, porque hay una cosa muy bella que yo quiero tratar de explicarle acá a las personas con las que estoy compartiendo, y es que el arte de la partería desarrolla algo que es el sentir. Voy a tratar de explicarlo, ¿no? Atender un parto no solamente significa tener en la mente, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Frente al proceso y a la fisiología, o frente a lo que puede salir mal, en el caso de la obstetricia y en el caso de la partería también. También se relaciona y es un aprendizaje que se tiene que hacer muy de la mano de una partera o de un grupo de mujeres, que es el sentir, ¿sí? Allí estamos frente a otro tipo de conocimiento que no es solamente el conocimiento intelectual, sino que es otro tipo de conocimientos y, no es un tipo de y es un tipo de conocimiento legítimo. Desafortunadamente es un conocimiento del cual la gente muy poco accede, porque eso ya está escrito, ¿sí? Digamos que eso, hay bastantes libros alrededor de eso, pero hay muchas personas que no acceden a ese tipo de literatura y a ese tipo de conocimiento. El conocimiento del sentir es saber, ¿sí? Cuáles son los miedos que se tienen, cuál es el desarrollo de la intuición que se tiene, saber qué es lo que necesita una mujer en determinado momento en su parto. Es algo ahí es donde radica el arte de la partería. Entonces, para no irme por otro lado, que es en el arte de la partería, que es como ese conocimiento del sentir, es necesario que vean que hay otras maneras de aprender. Una puede ser la profesional, pero si un médico o un enfermero quiere ser portero y quiere seguir la línea profesional, tendría que irse de Colombia para hacer eso en Estados Unidos, o para hacerlo en Canadá, o para hacerlo en Francia, o para hacerlo en Chile, ¿sí? O para hacerlo inclusive en Brasil. Pero si la otra línea es aprender a través de ya un colectivo, ¿sí? Que tiene una experiencia de parteras, de dulas, es insertarse allí para vivir la experiencia y para compartir los conocimientos desde el sentir y desde el arte de la partería.
Eso lo haría, digamos, partera o partero, ¿sí? Empírico. Y sería, digamos, como su récord, digámoslo así, en partos, lo que le puede dar, digamos, un buen nombre en términos de la comunidad, de cómo lo respalda un grupo de personas y que todo ese grupo de personas dicen, esa persona sabe, ¿sí? Lo que está haciendo. En esos términos, en Colombia, por ejemplo, la legislación ha sido, digamos, como muy pobre. Hay palabras que he querido dejar de decir hoy. Y efectivamente en Colombia, por ejemplo, la partería está en un limbo jurídico. De ninguna manera, ¿sí? La partería es ilegal en Colombia, ¿sí? Nosotros no somos ilegales, ¿sí? Ahora, no estamos reconocidas ante el Ministerio de Protección Social. Por lo pronto, las parteras urbanas o las parteras contemporáneas sí están reconocidas y sí son respaldadas las parteras que vienen de comunidades afro o de las parteras que vienen de comunidades indígenas. Las parteras contemporáneas no estamos siendo reconocidas legalmente, pero nos dejan trabajar. Es decir, todos saben y todos nos conocen desde la vicepresidencia, ¿sí? Hasta el alcalde de un pueblo saben que las parteras urbanas y contemporáneas existimos, nos dejan trabajar, nosotras no somos ilegales, no entramos en la ilegalidad, no es un delito atender un parto en casa, y lo que sí estamos haciendo o se está haciendo, porque yo no me incluyo allí porque son otras mujeres las que están trabajando, el movimiento de salud sexual y reproductiva está haciendo un trabajo enorme en Colombia con respecto a las leyes del parto respetado y del parto humanizado y, por supuesto, promoviendo una ley en donde las parteras seamos, ¿sí? También consideradas y respaldadas también. Bueno, yo sé que hay un montón de dudas, sobre todo como de complicaciones y demás, pero pues creo que ya llevamos un buen tiempo. Lo que habíamos hablado con Alejandra era hacerlo de 1 hora, hora y cuarto, máximo hora y media. Entonces creo que vamos a cerrar con esta pregunta que pues me acojo a ella y sé que muchos de nosotros como estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería también se acogen a ella y es, en la sala de parto veo muchas pacientes solas esperando que dilaten, tienen dolor, su familia está afuera y a nadie le importa al parecer que esto pase. ¿Qué podemos hacer para darles un consuelo o un apoyo y para hacerlas sentir que pues que está bien y que todo mejora? Tan bella esa pregunta. Estar ahí, tomarla de la mano, ayudarla a respirar, que no esté en decúbito supino, como ustedes lo dicen, que no esté tumbada, que no esté su hueso sacro presionado. Pónganla de lado, por favor. Sí, ayúdenla a que se pueda levantar una pierna mientras llega la contracción. Tómenla de la mano y mírenla a los ojos y dicen, todo va a estar bien, ¿sí? Tu cuerpo está trabajando muy bien, tu bebé está muy bien, ¿sí? No la dejen sola, ¿sí? Ayúdenla. La presencia ha sido realmente testimoniada por muchos libros, ¿sí? Por muchas personas, ¿sí? No solamente las parteras, por las dulas, sino por una cantidad de médicos. La presencia hace algo invisible, pero completamente concreto. No podemos seguir pariendo solas, ¿sí? El parto y el nacimiento nos compete a todos, nos compete a la comunidad del ser humano y allí necesitamos estar allí acompañándonos como ser humano. No hay que tener miedo, ¿sí? Al dolor, hay que acompañarlo, ¿sí? Hay que saber acompañarlo, hay que dejar de temerle al dolor. Eso me parece muy importante. Y muchas personas no se acercan a una mujer pariendo, ¿sí? Porque sienten que están sufriendo y no saben cómo contener eso. Pero desafortunadamente en estos tiempos del COVID, esa caricia seguramente va a ser con un guante y a través de una careta, pero cuando se encuentren con los ojos, ahí van a ver una mujer con toda su historia, ¿sí? Van a ver a una mujer también con mucha ilusión y con todo el amor de ver a uno de los amores de su vida, que es su hijo. No nos olvidemos que esa mujer está llena de un acto de amor profundo y lo que necesita es amor. Y el amor no es
un acto romántico entre un hombre y una mujer. El amor es la energía, ¿sí?, con la que se mueve el mundo. Yo creo que ahí podemos dejar. Listo, Alejandra, muchísimas gracias. Soy tu fan. Mi mamá la tengo acá al lado y se declara tu fan en este momento. Entonces, Tan divino esta muchísimas mamá. gracias. Yo creo que después de este espacio nos quedaron aún más dudas. Lo que tú decías tal vez en tus redes sociales es muy cierto y creo que no respondiste un montón, pero nos quedaron un montón más. Entonces, de pronto podríamos invitarte en otro momento a hacer alguna otra charla, organizar Claro, algún otro espacio de este tipo. Tienes muchos fans, al sí. parecer. Por el chat todo el mundo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, Aleja, gracias Muchas a ti, gracias en de verdad. serio. Y miren, y gracias a ustedes, miren, yo hoy me voy muy contenta en mi cama, ¿sabes? Me voy así como feliz, pensando en ustedes, ¿no? En esa ternura de la edad que tienen, que deben tener 22, 21 años, en donde se les han presentado tantas cosas y estar aquí, ¿sabes? Pensando en que otras cosas pueden ser de otra manera. Eso me hace creer cada vez más en el mundo. De verdad que me conmueve mucho que ustedes estén buscando otras respuestas. En serio que sí. Muchas gracias a ustedes. Aleja, por acá te están pidiendo el Insta. Señor, dime. Por acá te están pidiendo tu cuenta de Instagram, que te quieren seguir. Ah, sí, gracias. Partera, rayita al piso, Alejandra, rayita al piso, Montes. Allí estoy. Muchas gracias a todos, de verdad. Así es, gracias. Muchas gracias por ese espacio y aquí quedamos conectados con ese vínculo amoroso. No, Aleja, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. La verdad era una charla demasiado necesaria y que Pau y yo estábamos como buscando hacer y no pudo salir mejor. Créenos que la amamos. Divina. No tan bella. Que estén muy bien y cuídense mucho. Ahí estamos en contacto todos. Dale. Chao, lindos. Chao. Chao.